Análisis de este proyecto de resolución presentado por el asambleísta nacional de Alianza País, Augusto Espinosa, para que desde la Asamblea Nacional se adopten acciones mediatas e inmediatas que permitan combatir los actos de corrupción denunciados en el país, entre ellas lo ocurrido con Odebrecht. Vamos a esta intervención en esta oportunidad de la asambleísta nacional por Izquierda Democrática, Vilma Andrade. Que quien les habla pueda representarles en la Asamblea Nacional. Felicitar a usted también, señor presidente, desearle éxitos, que sus ejecutorias respondan a las expectativas que tiene el país y todos los ecuatorianos de su accionar. La nación, estimadas y estimados asambleístas, demanda con vigor y energía transparencia, honestidad y confianza. Nosotros todos hemos sido designados por la voluntad popular, por el pueblo soberano que nos dio su confianza y su respaldo para estar aquí en la Asamblea Nacional. Hoy es un momento histórico que tenemos entonces que ser consecuentes con esa confianza y emprender una fiscalización profunda al gobierno saliente. Un gobierno que manejó la mayor bonanza petrolera del país en la historia. Y decimos que la patria demanda una lucha inclaudicable contra la corrupción, pero más allá de esa lucha inclaudicable, también demanda decirle no a la impunidad, porque es la impunidad la que lleva a seguirse en este círculo vicioso que no termina nunca con actos de corrupción. Y por eso aquí se escuchan de que hubo un Carlos Pareja Cordero y luego hay un Capaya, porque seguramente la justicia no obró definitivamente en su accionar y permitió que puedan surgir justamente esos actos de corrupción llevados por ese mal ejemplo y por ver que la impunidad definitivamente en el accionar público les ha permitido seguir. La empresa multinacional Odebrecht, señor presidente y señoras y señores legisladores, es la empresa responsable de los escándalos más grandes que el planeta ha podido evidenciar. Escándalos y una empresa corrupta que ha actuado en el Ecuador, y aquí se ha hecho referencia desde los años 80, desde la década de los años 80. Pero yo debo señalar, señor presidente, y para conocimiento de todos los asambleístas, que esa empresa corrupta y corruptora no contrató con el gobierno de Izquierda Democrática, no contrató con el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Por lo tanto, esa referencia histórica de decencia me lleva a elevar la voz para decir que cuando hay funcionarios decentes, cuando hay una reconciliación de la ética con la política, la corrupción no puede penetrar. Y es precisamente desde esa referencia, señor presidente, que llevo a reflexionar en varios temas. Durante esta década se ha devengado en los últimos años alrededor de 90.000 millones en inversión y 200.000 millones más o menos en gasto corriente. De eso, señor presidente, 5.000 millones aproximadamente representan la contratación de Odebrecht, que son el 5.6% de la contratación general que ha realizado el gobierno de Alianza País. Por lo tanto, me pregunto, ¿qué pasa con el 94.4% de la contratación? ¿Qué ha hecho y qué han hecho los organismos de control y la Asamblea Nacional también, que tiene la responsabilidad de fiscalizar frente a ese
alto porcentaje de inversión. Es inconcebible que las entidades de control se han habilitado con las denuncias presentadas en Estados Unidos, en Brasil, en España. Sí saludamos que haya una acción ya después de que se hayan producido esas denuncias, pero nos preguntamos, ¿qué han hecho esas entidades previamente para determinar y conocer actos de corrupción? La Fiscalía ha realizado alrededor de 5 detenciones. Una solamente es de un funcionario público. Pero Odebrecht es una de las tantas multinacionales que ha contratado el Ecuador. Y por lo tanto, requerimos, señor presidente, que en la comparecencia del Contralor pueda aquí señalarnos qué pasa con los contratos con las otras multinacionales. Quisiéramos conocer si ha habido informes referentes a esas empresas. Señoras y señores asambleístas, no seamos ingenuos y no somos ingenuos como para creer que la adjudicación de los contratos que se dieron con coimas no conllevan sobreprecios. ¿Por qué pagan estas empresas corruptas si no para poder acceder a tener contratos con sobreprecios? Y por lo tanto le han perjudicado al Ecuador, le han perjudicado a ese trabajador y a esa madre que lucha por dar el pan cada día a sus hijos, le han perjudicado a los sectores populares a los que todavía hay que atender, inclusive en infraestructura básica de servicios. Ellos son los grandes perdedores de estos actos de corrupción. Es importante, por tanto, que la Fiscalía informe al país por los supuestos centenares de informes con indagación, con indicios de responsabilidad penal que ha señalado el Contralor, al que le vamos a someter a un juicio político. Queremos saber, señor presidente, cuáles son esos informes, qué hizo la Fiscalía también frente a lo señalado por la Contraloría. Pero requerimos por eso también la presencia física del Contralor aquí. Y si por diversas circunstancias no se lo puede hacer, pido, señor presidente, que busquemos los mecanismos para que a través de los medios de comunicación electrónica, sea una videoconferencia, el Contralor pueda señalar también y defenderse de las acusaciones que se la presenten. En el cambio último que tuvimos y la presentación del presidente Lenín Moreno en este mismo seno, cuando asumió el poder, cuando él hizo una presentación y señaló claramente que va a luchar contra la corrupción. El presidente ha recurrido a las Naciones Unidas como organismo internacional para su lucha contra la corrupción. El presidente ha tenido la iniciativa de crear un frente anticorrupción. Por iniciativa ciudadana surgió también la Comisión Cívica de Control contra la Corrupción. ¿Qué nos lleva a determinar, señor presidente, que entonces no hay confianza, no hay ninguna confianza ni credibilidad en el Consejo de Participación y Control Político? Por eso decimos, no vayamos a la coyuntura, lo vamos a apoyar. Yo apoyo su iniciativa, señor presidente, de llamar al Contralor, pero vayamos al tema institucional y estructural de fondo. Y por eso he presentado el día de hoy una carta al presidente Lenín Moreno para que él llame a una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de esa manera deje insubsistente los nombramientos y designaciones de los organismos de control. Por lo tanto, será el pueblo que, acogiéndose al planteamiento que aspiramos así lo haga el presidente, pueda llevar adelante
nuestra propuesta. Decirles que apoyamos el gobierno de honestos, lo llamábamos nosotros a la muerte civil. Aquí tengo la presentación que hicimos en campaña, pero nosotros fuimos más, señor presidente, y solo permítame unos segundos. Nosotros lo llamamos a nuestra propuesta informante cívico. Esto es permitir que cualquier funcionario, cualquier ecuatoriano pueda realizar una delación y ser inimputable en el proceso, mantenerse su reserva, y de esa manera creemos que podemos llegar a los peces gordos de la corrupción. Esperamos que se apoye esa reforma al Código Orgánico de Integral Penal, señor presidente, y usted tendrá aquí el compromiso de quien le habla como legisladora nacional y el compromiso de Izquierda Democrática junto a René Yandún, que hemos firmado esta propuesta al presidente para llevar adelante una acción fiscalizadora profunda que demanda el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora asambleísta.